Nos hemos constituido en el día de hoy con finalidad de dar cumplimiento con la audiencia oral única de prueba y alegatos. Antes de proceder a la instalación de la misma, señor secretario relator, sirva señalarse ingresado algún escrito o documento de las partes procesales. Señor juez, me permite indicar que no he ingresado documentación alguna, lo que certifico para los fines pertinentes. Gracias, señor secretario. Bien, no ha existido ningún escrito ni documento alguno que esté pendiente por atender. Señor secretario relator, quiero hacer certificar la presencia de las partes procesales y si alguno ha presentado la documentación correspondiente. Señor juez, cumpliendo con lo dispuesto, pongo en su conocimiento la garantizar la protección de los datos personales y no violentar la privacidad de los mismos, previamente recibido copias legibles a color de sus documentos de identidad y credenciales correspondientes. En virtud de la cual comparecen de la presente diligencia por la parte denunciada, el señor ingeniero Luis Alberto Cobres Díaz, director de la Delegación Provincial Electoral de Bolivia, conjuntamente con su abogado patrocinador, el señor Rómulo Patricio Caiza Paredes. Por la parte denunciada se encuentra presente el abogado patrocinador conforme a la acreditación dada por el señor Ernesto Ramiro Yancha Tipán, en escrito del 18 de noviembre de 2025. El abogado de la Administración Pública Luis Eduardo Castillo Camacho, lo que certifico para los fines pertinentes. Gracias, señor secretario relator. Gracias, señor secretario relator. Una vez constatada la presencia de las partes procesales, declaro instalada la audiencia oral para su prueba y alegatos dentro de la causa número 539 de 2025 que corresponde a la denuncia por presunta infracción electoral propuesta por el señor Luis Alberto Juárez Herrera, director de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, en contra del señor Ernesto Ramiro Yancha Tipán por la presunta infracción electoral prevista en el artículo 279, número 12 de la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la República del Código de la Democracia. A continuación, daremos algunas instrucciones para la realización de esta diligencia. Solo tendrá validez la grabación que realiza el Tribunal Constitucional Electoral a través de los medios tecnológicos. Por favor, mantener apagados los teléfonos celulares, mantener silencio y no interrumpir la intervención de cada una de las partes procesales. Bien, debo indicarles que para el alegato inicial les voy a conceder 10 minutos a cada una de las partes procesales, 30 minutos para practicar la prueba documental y contradecirla y 10 minutos para el alegato penal. Las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso por lealtad procesal, así como cualquier prueba que considere impertinente, inútil o inconducente en el momento dado para contradecir la prueba. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, no se puede describir números de cédulas, documentos que justamente les corresponde a la identidad de las personas de las partes procesales y también los correos electrónicos. Por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad previstos en el artículo 25 del Código de la Democracia, los alegatos iniciales y finales deben ser expuestos de manera oral, por lo cual está prohibida la lectura a escritos o documentos. Evitar la realización de actividades ajenas que causen distracción cuando afectan el adecuado desarrollo de la presente diligencia. No podrán ausentarse por ningún motivo sin previa autorización del juez. Bien, señor secretario
tenga la bondad de contemplar la presencia de las partes procesales y dé lectura, por favor, a las normas constitucionales, a las normas legales que confieren jurisdicción y competencia a este juzgado y al Tribunal Contencioso Electoral para el conocimiento y resolución de la presente causa. Cumpliendo con lo dispuesto, procedo a la lectura. Constitución de la República. Artículo 221. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá, además de las funciones que determina la ley, las siguientes. Numeral 1. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales, su fallo y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia su inmediato cumplimiento. Código de la Democracia. Artículo 61. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la función electoral encargado de administrar justicia en materia electoral, conocer y hacer consultas sobre el procedimiento de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas y resolver las denuncias sobre afectaciones a la inclusión de jóvenes, paridad y violencia política de género. Artículo 70. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá entre sus funciones, número 5, sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral, no discriminación o violencia política de género, paridad de género, inclusión de jóvenes y demás vulneraciones de normas electorales. Determinará las medidas de reparación integral de conformidad con la ley y de acuerdo a la naturaleza de las infracciones o incumplimientos en materia electoral. Su fallo y resoluciones constituyen jurisprudencia electoral, son de última instancia y inmediato cumplimiento y no serán susceptibles de revisión. Artículo 268. El Tribunal Contencioso Electoral es competente para conocer y resolver infracciones electorales, así como reglamentar el procedimiento para la sustanciación de las causas. Respecto del procedimiento de sustanciación de las infracciones electorales, estas se encuentran previstas desde el artículo 275 al 304 del Código de Democracia. Del procedimiento y trámite de las infracciones electorales, estas se encuentran previstas desde el artículo 73 al 88 del Reglamento de Trámite del Tribunal Contencioso Electoral, que procede a la lectura. Artículo 73. Procedencia de audiencia. Se realizará una audiencia única de prueba y alegatos en los siguientes procesos contenciosos electorales. 1. Acción de queja. 2. Infracciones electorales. Y 3. Recurso subjetivo contencioso electoral por asuntos litigiosos internos de organizaciones políticas y asuntos relacionados con la determinación de gasto electoral o de fondos partidarios permanentes. Artículo 74. Dirección de la audiencia. Toda la audiencia prevista en este reglamento se desarrollará bajo la dirección del juez de instancia o sustanciador en las causas que corresponde al tema, para lo cual podrá disponer el tiempo de intervenciones interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate y evitar incidentes. Podrá además declarar la audiencia en receso y restaurarla para la continuación de la diligencia. Artículo 75. Admisión a cálculo. Presentado el recurso, acción o denuncia, el juez verificará que cumpla los requisitos formales previstos en la ley y este reglamento. Si se cumplen, la admitirá a trámite y dispondrá cita a las personas señaladas en el escrito que motiva la causa. Con la admisión y en los casos en que el recurrente, accionario o denunciado demuestre imposibilidad de acceso a la prueba que requiera, el juez de la causa en la misma providencia dispondrá oficial con la referida solicitud de auxilio de prueba a la autoridad competente a fin de que permita la documentación en el tiempo señalado por el juez. Artículo 76. Acumulación. En los procesos jurisdiccionales en los que proceda a la acumulación por identidad de sujeto de acción, el juez dispondrá la citación correspondiente y con la respuesta del recurrente accionado o presunto infractor se correrá traslado a la otra parte. Artículo 77. Incumplimiento de requisitos. Si el escrito inicial incumple requisitos formales, el juez dispondrá que lo complete en el término plazo aplicado en la ley, con determinación clara y precisa de aquellos que deban ser completados, sin perjuicio de suplidos cuando se trate de errores o omisiones de derecho, de justificación de legitimidad, cuando haga parte del expediente o carezca del pedido de casilla contencioso electoral. Artículo 78. Auxilio de pruebas. La solicitud de auxilio de pruebas deberá presentarse con la fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba
pericial o documental. Las pruebas requeridas serán integradas por la autoridad en el tiempo determinado por el juez, que no podrá exceder de 3 días, si no se entregare el juez de oficio podrá disponer que se obtengan los recaudos suficientes en copias certificadas y el secretario general o secretario relator, según el caso, la remita para revisar el expediente y proceder al sorteo de la causa por la infracción electoral que corresponde. Artículo 79. Oportunidad de la prueba. En el escrito inicial del ocurrente accionante o denunciante debe anunciar y presentar la prueba que pretenda actuar con la precisión de lo que pretende probar y el nexo causal de responsabilidad atribuirla al recurrido, accionado o presunto infractor. La prueba que no se haya anunciado o presentado oportunamente no podrá introducirse a la audiencia. Artículo 80. Presencia de las partes procesales. La audiencia única de prueba y alegatos se realizará ante el juez de instancia o sustanciador con la presencia de las partes procesales y sus abogados patrocinadores. Podrán actuar en la audiencia en representación de las partes de los abogados debidamente acreditados y aquellos que concurren ofreciendo poder o ratificación de su patrocinador, debiendo legitimar su intervención en el tiempo ordenado por el juez de la causa. Cuando el recurrido accionado o presunto infractor no contrario con el defensor privado, el juez designará un defensor público de incumplimiento de las normas del debido proceso. Actuará el secretario relator o secretario general, según corresponda, debidamente autorizado y posesionado para desempeñar esta función. Artículo 81. La autoridad de la persona denunciada y amatador, si el legitimado pasivo no compareciere en el día de hora señalado, si no justificara su inasistencia a la audiencia o a la única teoría de acto, se llevará a cabo en refería con el mismo procedimiento establecido en este reglamento. Si no comparece el legitimado activo, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia, acción o recurso, y el juez lo declarará expresamente o ordenará que el secretario siente la razón para la no realización de la audiencia y dispondrá el archivo de la causa. Artículo 82. Procedimiento de la audiencia. La audiencia será pública y se efectuará conforme a las siguientes reglas básicas. Número 1. Previa verificación de la presencia de las partes procesales, se puede declarar y será la audiencia. Número 2. Determinará el objeto de la controversia y concederá palabra en primer lugar a quien activó el recurso, acción o denuncia y después a la persona recurrida, accionada o denunciada. Quienes deberán, literal, practicar las pruebas documentales y testimoniales periciales anunciadas en acción, recurso, denuncia o en la contestación. Cuando se trate de pruebas documentales, dará lectura a la parte pertinente del informe, comunicación o documento escrito, pedirá que se reproduzca la parte pertinente de los soportes digitales o exhibirá la fotografía u otros documentos similares en presencia de los concurrentes. Cuando se trate de pruebas testimoniales, las preguntas deberán ser formuladas en coherencia con el propósito del testimonio anunciado en acción, recurso, denuncia, en tanto que cuando se trate de pruebas periciales, dará lectura a las conclusiones del informe pericial y formulará las preguntas al perito sobre la veracidad del contenido de su informe. Literal. Al momento de practicar la prueba respectiva, la contraparte podrá contrainterrogar a los testigos, peritos o cualquier prueba documental, testimonial o pericial en forma justificada en razones de falta de contundencia, pertinencia o utilidad y pedirá la exclusión de aquellas. El juez podrá formular preguntas al testigo o perito cuando considere que existen hechos relevantes que deban ser ampliados o precisados. Literal C. Solicitar la exclusión o rechazo de la admisibilidad de los creditores encaminados a probar hechos notorios y que por otro motivo no requiera pruebas. Literal. El juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba conducente, pertinente y útil, excluida medio de prueba ilegales, incluyendo los que se hubieran obtenido o practicado con violación de requisitos formales de las normas y garantías constitucionales o instrumentos internacionales que hubieran sido anunciados por las partes procesales en acción, recurso, denuncia o en la contestación. Concluida la práctica de la prueba, se puede considerar palabra de las partes para que formulen sus alegatos en derecho, cuyo argumento relacionarán los principios o reglas jurídicas aplicable a los hechos del caso a fin de que justificar la protección judicial. Una vez terminadas las intervenciones de las partes procesales, se puede disponer que se agregue a los autos las grabaciones de audio y video de las intervenciones durante la audiencia y clausura de la diligencia. Artículo 83. Rechazo de incidente. Los jueces rechazarán de plano todo incidente que tenga a retardar la suspensión del proceso. Artículo 84. Acta de la diligencia del secretario general por el secretario de los según corresponda, realizará una acta de diligencia sin dar razón sobre la realización de la audiencia o la única de prueba y alegatos de las partes que intervinieron y agregará el expediente de pruebas sobre los documentos que se hubieran practicado. El acta será suscrita por el juez y el secretario y se agregará a los autos. Artículo 81. 5. Derecho del imputado. Se reconoce el derecho de las personas imputadas a ser escuchadas, así como acogerse el derecho al silencio. Artículo 86. Resguardo policial. Para garantizar la protección de los derechos libertades y garantías de los ciudadanos, la protección interna y el mantenimiento del orden público, en la audiencia se contará con la presencia de la Policía Nacional. Artículo 87. Audiencia pública. La audiencia será pública. Las personas que concurran deberán mantener una conducta respetuosa. Cuando los medios de comunicación se encuentran presentes, en la audiencia podrán realizar
realizar tomas y grabaciones iniciales. El Tribunal Contencioso Electoral podrá disponer las grabaciones de audio y video que se evacuado durante la audiencia. Artículo 88. La audiencia se realizará en el lugar, día y hora señalado. Los jueces tendrán la facultad de suspenderla de manera justificada y determinada el día y hora de su instalación. La presente causa se refiere a una presunta infracción electoral prevista en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia, del que procedo a la lectura vigente en la presentación de la denuncia, ¿no? Artículo 279. Las infracciones electorales muy graves serán sancionadas por multa desde 11 salarios básicos unificados hasta 50 salarios básicos unificados, restitución y o suspensión de derechos de participación hasta un año. Esta infracción se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas. Numeral 2. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Hasta aquí la lectura, señor juez. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario redactor. De lectura a la parte pertinente del auto en el que se señala día y hora para la práctica de la presente diligencia. Señor juez, mediante auto de 7 de noviembre de 2025, en lo pertinente dispuso: acápite 4. Audiencia oral única de prueba y alegatos. Se señala para el 25 de noviembre de 2025 a las 11 horas la práctica de la audiencia oral única de prueba y alegatos, la misma que se llevará a cabo en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, ubicada en la ciudad de Jaragua, provincia de Bolívar, en las calles Azuay, Sucre y Convención 1884. Al efecto, las partes procesales tengan en cuenta y cumplan lo previsto en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Trámite del Tribunal Contencioso Electoral. Hasta aquí la lectura, señor juez. Gracias, señor secretario redactor. Por favor, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 82 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, se determina como objeto de la controversia la presunta infracción electoral tipificada en el artículo 279 del numeral 12 del Código de la Democracia. Esto es, cumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, imputada al señor Ernesto Ramiro Yancha Tipán, conforme consta de la denuncia, la misma que ha sido oportunamente puesta en conocimiento del denunciante. Se concede la palabra a la parte denunciante, a la parte judicial, que le recuerda que tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, señor juez, señor secretario, asesor de despacho de la Defensoría Pública, en representación del denunciado. Me presento para efectos de registro, soy el abogado Patricio Queza Paredes, asesor jurídico de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, en los legítimos intereses de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar y del Magister Luis Alberto Coles, hoy denunciante y aquí presente. Señor juez, el objeto de la controversia en sí determina o detalla el artículo 279 del numeral 12, es decir, quienes hayan incumplido la obligación o que hayan incumplido las resoluciones que emana el Consejo Nacional. Determinante, ¿por qué, señor juez? Porque de aquí se deriva que la ciudadanía en general, los ciudadanos de mayores de 18 años, menores de 65 años o hasta 65 años, los de voto facultativo, PPL, etc., tenían la obligación de sufragar en las elecciones de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025, el domingo 13 de abril de 2025. Ante ello, el Consejo Nacional Electoral establece un instrumento público que ha sido socializado por todos los medios posibles, es decir, la resolución PDSN-2-13-3 de 13 de septiembre de 2025. Ante ella se establece la prohibición del uso de dispositivos móviles eléctricos y electrónicos durante el acto de sufragio. Ante ello, vamos a demostrar con las pruebas que hemos anunciado oportunamente y con la práctica que se va a realizar la responsabilidad del señor Ernesto Ramiro Yancha, quien infringió la norma expresa y sobre todo quien incumplió la resolución establecida por el máximo organismo en lo que se respecta a la organización de los procesos electorales, que es el Consejo Nacional Electoral. Con las pruebas que hemos anunciado las practicaremos y demostraremos la responsabilidad, la materialidad y el nexo causal que existe de acuerdo al incumplimiento que ha realizado el ciudadano en las elecciones generales 2025 el día domingo 13 de abril
en el cantón de Changuía, provincia de Bolívar, parroquia Tranvía, la Junta 21 del recinto electoral de Alocasa. Con esto, señor juez, mi primera intervención, hasta ahí le solicitaré cuando sea conveniente la palabra. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Se concede la palabra a la parte denunciada para su alegato inicial. Se le requiere 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, muy buenos días, señor juez, señor secretario relator, señor asesor de despacho, con la parte denunciante, su defensa y los presentes, muy buenos días. Luis Eduardo Castillo, defensor público de este cantón Moranda, en representación de la persona denunciada, el señor Ernesto Ramiro y el Chatipán Tripán. Señor juez, la presunción de inocencia, reconocida constitucionalmente para todas las personas en todos los procesos, se mantiene incólume en esta causa. Corresponde así a la parte denunciada demostrar los hechos que afirmativamente ha propuesto en su denuncia. De la prueba anunciada en esta causa no se verificará ni la existencia de una infracción electoral y menos aún la responsabilidad de la persona denunciada en el cometimiento de esta presunta infracción. Es decir, no se demostrará el nexo causal que ha sido acusado en esta primera parte de la diligencia. Bien, se concede la palabra de la parte denunciante para la práctica de la prueba documental. Para ello debe remitirse a las pruebas que fueron anunciadas oportunamente y tomadas en cuenta en el auto de admisión de 7 de noviembre de 2025. Se le tiene 30 minutos para la intervención. Señor juez, apelo a su sana crítica, solicito un poquito más de tiempo. Esto debido a que voy a leer la parte pertinente de la prueba y lo mejor me va a conllevar un poquito más de tiempo. Si fuera tan amable, señor juez, si está en su... Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. De las pruebas anunciadas en el escrito inicial, es decir, en la denuncia y en el escrito de aclaración, son pruebas que reúnen los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia. Son documentos que se encuentran previstos en el artículo 82, literal 2, numeral 2, literal A y 162 del reglamento de trámite del Tribunal Contencioso Electoral. Para ello, leeré la parte pertinente y lo exhibiré públicamente por el principio de contradicción. Para ello, solicito que por intermedio de la Secretaría me proporcione el expediente a fin de realizar la práctica pertinente. Muchas gracias, señor juez. Consta de fojas 1 a fojas 4, que por el principio de contradicción leeré la parte pertinente y lo exhibiré públicamente, la resolución PLE CNE 2.13.3/2025, en cuya parte medular, específicamente en lo que respecta a la foja 3 y vuelta, establece el Consejo Nacional Electoral una resolución expedida por todos los consejeros, a excepción del voto de abstención de uno de ellos. Resuelve, veré la parte particular y practico como prueba de mi parte. Artículo 1. Prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a los integrantes que puedan realizar operaciones matemáticas necesarias para llenar el acto de sufragio. Artículo 2. Disponer que la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y de manejo integral en el plazo de 3 días elabore un protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición establecida. Artículo 3. Disponer al Coordinador Nacional de Desarrollos y Productos Informativos Electorales de Difusión que adopte la resolución que adopte del CNE, difundir por todos los medios electrónicos. Artículo 4. Que la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral solicite la publicación de la resolución que adopte el Pleno en el registro oficial. Prueba, señor juez, que lo practico como útil, pertinente y conducente. ¿Qué es lo que quiero demostrar y probar en esta audiencia? Con esta resolución, señor juez, el máximo organismo de elaboración, o en este caso, de organización de los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral, otorgado a la función de acuerdo al artículo 25 del Código de la Democracia, le solicita que él mismo
emane una resolución en la que prohibió el uso de dispositivos móviles electrónicos. Resolución esta que ha sido socializada por todos los medios posibles y que me permitiré, con la práctica de las pruebas, determinar aquello. Esta es una prueba, señor juez, útil, conducente y pertinente. ¿Por qué? Porque se emana de acuerdo a lo que establece el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que todo ciudadano tiene que respetar las resoluciones en temas electorales que se emanen del organismo máximo que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué el 82 del Código de la Constitución de la República? Porque son normas previas, claras, públicas, previas sobre todo, y que conlleva a respetar el principio de la seguridad jurídica. Consta de focas 6 a focas 17, que por el principio de contradicción lo exhibo públicamente y leo la parte pertinente. Sentencia de la Corte Constitucional en el caso 2325-IN. Esta sentencia de la Corte Constitucional en su parte medular, específicamente a fojas 16, dice en el apartado 7, decisión 1, declarar la constitucionalidad condicionada de la primera fase del artículo 1 de la resolución PLE-CNE 2-13-3-2025, prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto, en tanto se interprete que tal prohibición al elector del uso de dispositivos móviles eléctricos y electrónicos para grabar y fotografiar las papeletas durante el acto de sufragio no debe ser considerado un requisito o una condición adicional para el ejercicio del derecho de sufragio, tampoco como un obstáculo para ejercer el elector libremente el derecho a sufragio. 2. Disponer para la operativización de la resolución PLE-CNE 2-13-3-2025 que el CNE deberá tomar en cuenta, entre otras exigencias constitucionales y legales, el análisis efectuado en esta sentencia y los parámetros establecidos. ¿Qué pretendo demostrar con esta prueba útil, conducente y pertinente? Que la Corte Constitucional, el máximo organismo de justicia del Estado ecuatoriano, dota de constitucionalidad a una resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral. Es decir, le dice al Consejo Nacional Electoral que él mismo puede emanar actos o resoluciones en la que determine prohibición del uso del celular. Y más allá de eso, determina una constitucional condicionada en la que la Corte Constitucional le dice al Consejo Nacional Electoral que por ser el organizador de procesos electorales por cortos o por procesos cortos y preclusivos emanar este tipo de resoluciones, y la Corte Constitucional con la sentencia que acabo de lectura le da esa legalidad y constitucionalidad. Consta a fojas 18 a fojas 23, que por el principio de contradicción me permito exponer públicamente y leer la parte pertinente. Se expide el protocolo de prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto el 13 de abril de 2025 para las elecciones de la segunda vuelta del proceso electoral. A fojas 23 y vuelta, se establece en el apartado 5, desarrollo, lo que paso a señalar y a describir en su parte pertinente. 1. El secretario solicita al elector el original de la cédula o pasaporte y verifica que este conste en el padrón electoral. 2. El presidente ubica el certificado de votación en el padrón electoral. 3. El segundo vocal informa al elector que no puede utilizar dispositivos móviles eléctricos o electrónicos durante el sufragio y procede a entregar la papeleta de votación para que ejerza el derecho al voto. 4. Los miembros de las juntas receptoras del voto controlarán que el elector al momento del sufragio no utilice dispositivos móviles electrónicos o electrónicos sin invadir el espacio del elector de manera que se garantice el secreto al voto. 5. El secretario recepta la firma o huella dactilar del elector. 6. El presidente de la Junta receptora del voto suscribe y entrega el certificado de votación y la cédula o pasaporte. 7. Una vez culminado la fase de sufragio y recibido su certificado de votación, podrá hacer uso del dispositivo móvil
8. En caso de que el elector incumpla lo establecido en este protocolo, el secretario de la Junta Receptora del Voto llenará la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral con los datos del elector que constan en el padrón electoral. La copia se entregará al elector y el original al coordinador de mesa. Y 9. Los coordinadores de mesa entregarán la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral a la Delegación Provincial Electoral del Voto. Documento que ha sido elaborado por el Consejo Nacional Electoral, sobre todo por la Dirección Nacional de Procesos Electorales. Esta prueba es útil, conducente y pertinente porque me permite demostrar, señor juez, que el personal, o en este caso los miembros de las juntas receptoras del voto, advirtieron al ciudadano Ernesto Ramiro Yanchatipán que no debía utilizar el celular en el acto del sufragio. Que se entienda bien, el acto del sufragio es el momento que recibe la cédula y entrega la papeleta. Ese es un proceso, es un procedimiento, esa es una trayectoria que hace el elector hasta llegar a la urna, sin, obviamente, interrumpir el derecho a la libertad de sufragio. Protocolo que ha sido emanado por el Consejo Nacional Electoral con un instrumento técnico, un instrumento que se ha adoptado, que se ha socializado y que se ha publicado por todos los medios posibles, como me permitiré dar y probar a continuación, y que con cuyo documento y con cuyo protocolo los miembros de las juntas receptoras del voto aplicaron para evidenciar la infracción electoral el domingo 13 de abril de 2025. Consta a fojas 24, una prueba fundamental, señor juez, el original de la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral. Con su venia me permito dar lectura de la parte pertinente, la exhibo públicamente y la practico a mi favor. Boleta que dice lo siguiente: original, provincia Bolívar, Cantón Echandía, Parroquia Echandía, Zona Echandía, Junta 21, nombre del sufragante Yanchatipán Tipán Ernesto Ramiro, número de cédula tal, número de teléfono 099 77 727 64, correo electrónico escrito, por eso lo publico, por el principio y por la reserva de datos. Con esto pretendo demostrar, siendo una prueba útil, conducente y pertinente, señor juez, lo siguiente: el señor Ernesto Ramiro Yanchatipán Tipán firmó expresamente la boleta. Es decir, que aceptó expresamente haber cometido la infracción electoral determinada en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia. Pese a ser advertido por el miembro de la Junta Receptora del Voto que no debía haber utilizado, que no debía haber sacado su celular. Recuerden, y sigo insistiendo, señor juez, que el acto del sufragio, como dice el protocolo, como dice la resolución del CNE, establece el acto de sufragio en el momento de entregar la papeleta. El señor Ernesto Ramiro Yanchatipán Tipán ha aceptado expresamente un documento que se ha difundido y se ha, en aquel momento, a las 594 juntas receptoras de voto de la provincia de Bolívar. Y los miembros de las juntas receptoras de voto tenían la obligación de aplicar el protocolo. Al instante de haber entregado la boleta, el mismo ciudadano, hoy denunciado, podía haber ejercido su derecho a la defensa incólume. Eso sí, derecho a la defensa, principio de contradicción, y en cualquier momento contradecir, o en este caso presentar cualquier argumento ante la delegación electoral de Bolívar si se encontraba incluso en discordia, o en este caso no quería aceptar la lista. Consta a fojas, no sé si me lo permite practicar, señor juez, la siguiente prueba, que se encuentra a fojas 27, que es el padrón electoral, que por el principio de contradicción me permito exhibir públicamente, y por el principio de contradicción leo la parte pertinente y la practico a mi favor, señor juez, consulta. El padrón electoral constante a fojas 27 dice lo siguiente: elecciones generales 2025, padrón electoral 13 de abril de 2025, segunda vuelta, provincia Bolívar, circunscripción Cantón Echandía, Parroquia Echandía, Zona Echandía, Junta 21 masculino. En el orden 178 se encuentra escrito su nombre, en este caso subrayado, es una copia certificada, y se encuentra su firma. Señor juez y señor abogado de la Defensoría Pública, hay una similitud de firmas entre la boleta que se emitió, una de las pruebas fundamentales que tenemos para demostrar la responsabilidad, y el padrón electoral.
En este sentido, hay dos cosas, señor juez. Primero, demuestro la materialidad de la infracción, es decir, que el señor Ernesto Ramiro Yanchakipati acudió a sufragar en la Junta Receptora del Voto 21 masculino de la parroquia Chandía, cantón de Chandía, provincia de Huaylas. Y con esto se evidencia de que él mismo, con su misma firma, firmó o aceptó la boleta de contradicción. Y otra, señor juez, se aplicó el protocolo de forma que el debido proceso ha resaltado. Es decir, cumplió con su deber cívico de sufragar, sin coaccionar o establecer una limitación al mismo. Por eso es que la Corte Constitucional nos ha manifestado que la resolución que emitió el CNE es condicionada, porque no establece dos requisitos. Uno, el requisito que es un requisito adicional, y el otro es de coartar la libertad de sufragio. Consta a fojas 28 el memorándum CNE-CMDPSIE 2025-0239 de fecha 27 de mayo, que por el principio de contradicción, lo permito exhibir públicamente, lo leo la parte pertinente. Documento que lo practico a mi favor, ya que lo suscribe el magíster Carlos Alberto Yaguachi Maza, Coordinador Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales, que informa a la doctora Nora Yoconda Galárraga, Directora Nacional de Asesoría Jurídica, le informa que, me permito dar lectura, practico a mi favor, ante lo solicitado por usted en el memorándum número CNA DNJ 2025-2848M, a continuación se encuentran los enlaces del material audiovisual desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales respecto al uso de dispositivos móviles en los términos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la resolución PLE CNE-213-3-2025. Spot, uso del celular, enlace, cadena nacional. Estos videos fueron difundidos a través de la cuenta oficial del CNE, YouTube y mediante cadena nacional gestionada a través de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia SECCO. Y fueron estos videos, fecha de publicación 1 de abril, la fecha de transmisión del spot, uso del celular día de las elecciones, el 31 de marzo, 13 de abril, de manera rotativa, 7, 13 y 19 horas, y la cadena nacional a nivel nacional que se transmitió por todos los medios disponibles por la SECCOM el 9 de abril de 2025. Es importante señalar que el spot uso del celular el día de las elecciones, segunda vuelta, fue transmitido en los talleres que se realizaron en las 24 delegaciones, que es los talleres prácticos de la urna al escritorio, paso a paso su voto, que se desarrolló en a escala nacional. Los enlaces adicionalmente, todas las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral, incluida la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, transmitieron los spots publicitarios y lo relacionado al uso o a la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos. ¿Qué pretendo demostrar con esto? Haciendo una prueba útil, pertinente. Sí, porque con esta el Consejo Nacional Electoral ha difundido por todos los medios posibles tanto la resolución del CNE, la que prohibió el uso del celular, así como la prohibición del uso del celular a todos los electores, a todos los ciudadanos que se encontraban registrados en el registro electoral, obviamente, para hacer o ejercer su sufragio. Consta a fojas 30 el memorándum CNE-CNDPSIE 2025-0190 de 8 de abril, que por el principio de contradicción me permito mostrar públicamente y leer la parte pertinente. Practico a mi favor. Documento que de la misma forma es emitido por el magíster Carlos Alberto Yaguachi Maza, Coordinador Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Tecnológicos Informativos. Le pone en conocimiento a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la ingeniera Diana Camaín, Shirán Diana Camaín Juanfusa. Le pone en conocimiento lo siguiente: un cordial saludo en atención a la sumisa inserta en memorándum CNA DNJ 2025-1977. Debo informar que se ha procedido con la publicación de la sentencia 23-25-IN/25 del Pleno de la Corte Constitucional de fecha 2 de abril de 2005 en el portal web y en todas las redes sociales del Consejo Nacional Electoral. En tal virtud remito los enlaces, son 5 enlaces que se han publicado en cne.gov.es, sentencia cce.es, Facebook, Instagram, y adicionalmente se ha difundido en las redes sociales X y Facebook de las 24 delegaciones provinciales. Una prueba útil y pertinente con lo que me permito demostrar, señor juez,
que la sentencia de la Corte Constitucional, donde declaró la constitucionalidad condicionada de la resolución, que es la parte fundamental y que es el objeto de la controversia por el incumplimiento a la misma, ha sido difundida. Y la ley se presume que es conocido por todos, incluido por el señor Ernesto Ramiro Yanchapipán, que ha incumplido su deber de haber respetado la resolución PLSN 2.13.3 del 13 de marzo de 2025, la resolución del Pleno del CNE. Consta a fojas 31 a 33 el oficio sin número suscrito por la coordinadora de mesa, en cuyo documento, por el principio de contradicción, lo exhibo públicamente, me permito la lectura de la parte pertinente, manifiesta: yo, Silvia Trinidad Valero Salazar, con número tal, ante usted me dirijo y me permito informar lo siguiente. Señor director, me permito informar que en las elecciones generales mi persona actuó como coordinadora del recinto en la unidad educativa Galo Plaza, provincia de Bolívar, Cantón Echandía, Parroquia Echandía, Zona Echandía. Hechos. Durante el desarrollo normal de la jornada electoral del domingo 13 de abril de 2025, a eso de las 12:30 aproximadamente, se detectó una presunta infracción electoral en el recinto electoral de la unidad educativa Galo Plaza, Junta 21 masculino, provincia de Bolívar, Cantón Echandía, Parroquia Echandía, Zona Echandía, por el señor Yanchapipán Ernesto Ramiro. ¿Qué acciones se han tomado? Se procedió, 1, a llamar la atención al ciudadano de forma respetuosa, solicitando que el acto realizado constituía una infracción electoral. 2, se llenó por parte del MJLB y se realizó la entrega y la notificación de la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral con los datos del sufragante, el mismo que aceptó y firmó. Se aplicó el protocolo de previsión de uso de dispositivos móviles eléctricos y electrónicos a los electores durante el acto del sufragio de las juntas receptoras del voto el 13 de abril de 2025 para la segunda vuelta. Y 4, el ciudadano fue advertido que esta conducta puede constituir una infracción electoral y la boleta fue emitida a la Delegación Provincial Electoral de Bolívar. Prueba útil, conducente y pertinente, con lo que te permito demostrar, señor, que hay una relación de hechos. Hay una relación de hechos entre la acción u omisión, es decir, un nexo causal, porque con esto demostramos de que la boleta que fue emitida por un miembro de la Junta Receptora del Voto tiene también un antecedente, como es el oficio, y una hora aproximada de la relación de los hechos, es decir, el domingo 13 de abril de 2025, en la segunda vuelta en el recinto electoral Galo Plaza, en la Junta 21, Cantón Bolívar, Cantón Echandía, Parroquia Echandía, provincia de Bolívar. Es decir, que la misma, aparte de haber sido presenciada por los miembros de la Junta Receptora del Voto, la parte procesal, que ahorita se convierte la señora o señorita coordinadora, también establecida en el protocolo, que la misma debió y trajo la boleta a la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, evidenció y presentó los argumentos para sustentar hoy la denuncia, con lo que se demuestra la materialidad de la infracción y la responsabilidad del señor Ernesto Ramiro Yanchapipán. Consta fojas 34 la certificación emitida por el responsable de la unidad de talento humano, que por el principio de contradicción me permito exhibir públicamente y doy lectura a la parte pertinente, y manifiesta lo siguiente. Practico esta prueba, por favor, señor juez, con su venia. Que la señora Silvia Trinidad Valero, portadora de la cédula tal, prestó sus servicios físicos y personales en la institución CNE, Delegación Provincial Electoral de Bolívar, en calidad de asistente administrativo electoral provincial, coordinador de mesa del 7 al 14 de enero. Una prueba útil, pertinente, porque refuerza el oficio que ha sido presentado por la coordinadora de mesa, y es decir, que tuvo conocimiento, y este oficio que ha presentado la coordinadora de mesa es más que evidente el incumplimiento a la resolución de utilizar el dispositivo móvil el señor Ernesto Ramiro Yanchapipán, hoy denunciado. Y consta fojas 35 la razón sentada por la secretaria de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar a la fecha de la presentación. Con su venia, señor juez, me permito de lectura, lo exhibo públicamente. Dice que, siento como tal, que a la presente no se ha presentado recurso de impugnación en contra de la boleta de presunto de cometimiento de infracción electoral, notificada con fecha domingo 13 de abril de 2025 al ciudadano Yanchapipán Ramiro,
En el recinto electoral de la educativa Galo Plaza, Punta 21, masculina, provincia de Bolívar, Cantón Echandía, Barrio Echandía, Zona Echandía, de las elecciones generales, segunda vuelta lo certifico. Es decir, una prueba útil con la que me permito demostrar de que el ciudadano Ernesto Yachapipán aceptó expresamente que ha cometido una infracción electoral determinada en el artículo 279 del numeral 12. Y todas las pruebas que he practicado, señor juez, solicito que se incorporen al expediente y por traslado, o que se corra traslado al, en este caso, a la Defensoría Pública, para que por el principio de contradicción contradigan las pruebas que he presentado con el derecho correspondiente. Muchas gracias, señor juez. Tomaré la palabra cuando sea pertinente. Bien. A continuación se concede la palabra a la parte denunciada para que proceda con la contradicción de la prueba documental presentada por el denunciante. Señor juez, solicito que se siente razón por parte de la Secretaría si el señor Ernesto Ramiro de Yachapipán ha presentado no prueba de hecho de la presente causa y si ha sido aceptada, por favor, si fuera tan amable, señor juez. En la práctica de la prueba se verá justamente lo que corresponde hacer cualquier tipo de relación. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Bien, en relación con las pruebas que han sido practicadas en esta diligencia, voy a ir puntualizando la oposición y la objeción que presento a algunas de ellas. En primer lugar, a la prueba presentada como la copia certificada de la resolución PLF-CNE 213-3 de 13 de marzo de 2025. Impugno esa prueba, la objeto y solicito que su autoridad la excluya de este procedimiento y no lo valore por el siguiente motivo. El artículo 82, numeral 2, literal B del reglamento para trámites del Tribunal Contencioso Electoral establece que al momento de la práctica de prueba las partes podremos objetar esas pruebas, la prueba documental, por falta de conducencia, pertinencia o utilidad. Y el literal C de esa misma norma indica que las partes podemos solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Esta norma está en concordancia con lo previsto por el artículo 140 del mismo cuerpo normativo, este es el protocolo de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, que establece que, sobre la necesidad de la prueba, dice que deben probarse todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no lo requieran, como por ejemplo tales aquellos los de pleno derecho. Esta resolución que ha sido presentada hoy como prueba ante su autoridad es una decisión, ¿sí?, del Consejo Nacional Electoral que tiene plena vigencia y es un instrumento jurídico. Y sobre los instrumentos jurídicos, sobre las normas jurídicas no se puede practicar prueba, porque son hechos públicos, de conocimiento, notorios y de pleno derecho. Por lo tanto, venir a esta audiencia o cualquier otra a practicar una prueba como esta o a leer la parte pertinente de una resolución, de un instrumento jurídico, de una norma jurídica, no es prueba. Es inútil, señores. Es inútil, porque su autoridad, aunque no se practique esta prueba, tiene conocimiento de las normas jurídicas y debe aplicarlas. Por lo tanto, es inútil para el objeto de la controversia que ha sido determinado por su autoridad. Primero. Segundo, señor juez, en relación con la copia certificada de la sentencia de la Corte Constitucional dentro del caso número 2325-IN/25, en la cual la Corte Constitucional se pronuncia y declara que esta resolución, la primera que hacía referencia, es constitucional. En el mismo sentido, señor juez. Es una decisión jurisdiccional de la justicia constitucional que es conocida por todos y que su autoridad tiene la obligación de aplicarse y que por tanto, al constituirse como un hecho de pleno derecho, siendo notorio y público, es inútil practicar una sentencia de la Corte Constitucional como prueba. Como prueba, señor juez. No así en una alegación de derecho que se realizará en su momento oportuno. Es decir, aunque la parte denunciante no hubiera presentado esta prueba o no lo hubiera traído a esta diligencia, conocemos la decisión de la Corte Constitucional y su autoridad no puede pues admitir una sentencia como prueba, porque no es
útil para el objeto de la controversia. Continúo, señor juez. Estas dos pruebas, les presento objeción, las impugno y solicito pues que no se admitan. En relación con la copia certificada del protocolo de prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos a los electorados durante el acto de sufragio de la Junta Receptora de Voto del 13 de abril de 2025, de la misma manera, señor juez, este es un protocolo, un instrumento jurídico, una norma técnica que es emitida por la autoridad electoral, que es de conocimiento de los miembros de la Junta Receptora del Voto, que regula la actividad de los miembros de la Junta Receptora del Voto, de los coordinadores de los recintos electorales. Y el hecho de que no se traiga esa norma a esta audiencia no implica que su autoridad no pueda valorarla, porque usted conoce de esa norma, conoce de ese protocolo. Por lo tanto, esta prueba, para los hechos que han sido imputados de mi defendido, es inútil. Y por tanto, la rechazo y solicito que su autoridad la inadmita. En relación con la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, esta prueba considero que es útil, conducente y pertinente, no presento objeción al respecto, señor juez, y en mi alegato final me referiré a lo que corresponde al derecho sobre esta prueba. En relación con el memorando CNE-DPB 2025-2688M de 13 de octubre del 2025, esto es una copia certificada del padrón electoral, de la misma manera, considero que es un documento, un instrumento útil, conducente, pertinente para el objeto de la controversia que ha sido señalado por su autoridad y que, por tanto, no presenta objeción o impugnación al respecto. En el mismo sentido, el memorando CNE-CNDP-SIE 2025-039M de 27 de mayo del 2025, en el cual, pues, se le presenta a su autoridad un informe sobre los enlaces y publicaciones por los cuales se hizo conocer a la ciudadanía en general de la resolución emitida por el CNE respecto de la prohibición del uso del terminal de las redes celulares al momento del acto del sufragio. Esta prueba, por las consideraciones que expuse al inicio, es de la misma forma inútil e impertinente, señor juez, porque la norma jurídica tiene o goza de una presunción de conocimiento por todos. Por lo tanto, el hecho de que se haya puesto un enlace en 2 o en 10 es irrelevante para indicar si conocemos o no conocemos. El denunciado no está alegando desconocimiento de norma o desconocimiento de su deber jurídico que tiene como ciudadano. Esa prueba es inútil, es impertinente, señor. No se está juzgando si el ciudadano conocía o no conocía de la prohibición. Se está juzgando si el ciudadano cometió o no una infracción. En el mismo sentido, por lo tanto, impugno esa prueba, solicito su rechazo y su inadmisibilidad. En el mismo sentido, la copia certificada del memorando CNE-CNDP-SIE 2025-0190M de 8 de abril del 2025, en la cual el Coordinador Nacional de Productos y Servicios Informativos Electorales indica, pues, determina que la sentencia de la Corte Constitucional ha sido ampliamente difundida a través de los canales de la autoridad electoral del CNE. Nuevamente, señor juez, la difusión de una sentencia constitucional no está en relevancia o no está en discusión en esta diligencia, sino el cometimiento o no de un acto y que eso sea calificado como infracción electoral. Por lo tanto, el hecho de que la Corte Constitucional o el CNE hayan cumplido con la difusión de su sentencia no quita, pues, la obligatoriedad que tenemos los ciudadanos de cumplir esa sentencia y su autoridad de aplicarla. Impugno esa prueba, solicito su rechazo y su inadmisibilidad. En cuanto al oficio sin número de fecha 15 de octubre del 2025, en la cual se pone en conocimiento, la persona coordinadora del recinto pone en conocimiento de la autoridad electoral provincial sobre el presunto cometimiento del hecho, no la impugno, considero que es una prueba útil, conducente y pertinente y que su autoridad deberá
valorarla en el momento oportuno. En cuanto a la certificación de 15 de octubre emitida por el responsable de servicios de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, respecto de que la señora Silvia Trinidad Valero Salazar prestaba sus servicios en esos días, ¿sí? Dentro del organismo electoral para las elecciones generales del año 2025, considero que esa prueba no la impugno, no presento objeción al respecto. Asimismo, sobre la razón presentada respecto de la no presentación de algún recurso por parte del señor Ernesto Yachatipán Tipán en contra de la boleta de notificación o de conocimiento de la presunta infracción electoral, esa prueba documental no la impugno y su autoridad sabrá valorarla en el momento oportuno. Señor juez, de esta manera dejo presentada la impugnación, ¿sí?, las solicitudes de inadmisibilidad por los argumentos ya expuestos, y su autoridad sabrá pronunciarse sobre esta petición. Entrego el expediente al señor secretario de la República. Nuevamente se procede a tomar la parte denunciada para que practique la prueba que justamente haya anunciado oportunamente. Gracias, señor juez. Debo indicar que el martes 18 de noviembre del 2025 se ha ingresado un escrito ante su autoridad, en el cual el señor Ernesto Ramiro Yachatipán Tipán me ha designado y me ha nombrado como defensor en esta causa y ha señalado el correo electrónico para notificaciones. Sin embargo, no hemos anunciado medio probatorio alguno en esta diligencia, para que se practique en esta diligencia, situación que la dejo aclarada, por lo tanto no vamos a practicar pruebas. Bien, una vez que las partes han expuesto su validad inicial y se han practicado las pruebas solicitadas, se concede 10 minutos para agregar contenido. Muchas gracias, señor juez. Es evidente que el Pleno del Consejo Nacional Electoral emitió la resolución PLSN 133/2025, en la que estableció una prohibición a todos los ciudadanos de utilizar el dispositivo móvil eléctrico electrónico durante el acto del sufragio. En efecto, la Defensoría Pública ha dado la razón, manifestando de que estas resoluciones han sido conocidas por todos. Entonces, haber sido conocidas por todos también es una obligatoriedad de cumplimiento. Para eso, señor juez, es importante mencionar, si me lo permite, en sentencia 516, emanado por su misma autoridad, en el punto 61, es clave señalar usted, señor juez, cabe señalar que conforme al principio de prevalecencia de la forma sobre el fondo, en casos de afectación sustancial de derechos no puede declararse la nulidad de acto electoral por un error meramente formal, especialmente cuando dicho acto emana de una disposición oficial del CNE y cumple con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y el cumplimiento de las prohibiciones reglamentarias. Y es a eso a donde el Consejo Nacional Electoral, en este caso la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, ha planteado la denuncia. Un evidente incumplimiento de la resolución que emana del Consejo Nacional Electoral, y por eso es que el artículo 279 del Código de Democracia, en el numeral 2, es claro establecer que el incumplimiento de las resoluciones que emanen del Consejo Nacional Electoral es considerado una infracción electoral muy grave. También es cierto, señor juez, y lo he demostrado y lo he probado, la responsabilidad del señor Ernesto Ramiro Yachatipán Tipán con la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, que no ha sido objetada por Defensoría. Y entonces, en esta boleta claramente se expresa la voluntad del señor Ernesto Ramiro Yachatipán Tipán de haber cometido una infracción electoral el día domingo 13 de abril de 2025 en el recinto electoral de Aro Plazo, en la Junta 21, Cantón Echandía, Parroquia Echandía, Zona Echandía,
de las elecciones generales 2025. Y esta es una prueba fundamental que consta Focas 24, porque con la misma he sustentado la responsabilidad del señor Ernesto Ramiro Yanchatipán, ya que los mismos miembros de las juntas receptoras del voto de esa junta le advirtieron que no debía utilizar el dispositivo móvil, y en esta misma audiencia jamás he sido contradecido de la prueba que he practicado y que he probado la responsabilidad. Jamás me han condicionado, señor juez, el acto del sufragio y la utilización del celular, prueba que se ratifica con el oficio que ha presentado la coordinadora de mesa, que ha sido ratificada con la certificación de talento humano, que ha trabajado en el proceso electoral, oficio, señor juez, que ha ratificado la responsabilidad del señor, y es más, no determina una hora aproximada de infracción electoral, que tampoco ha sido impugnada o objetada por la Defensoría. Entonces, está claro, señor juez, que he demostrado la responsabilidad, la materialidad, la infracción y el nexo causa. Para ello, el incumplimiento nace de la resolución que ha emanado del Consejo Nacional Electoral y que versa del objeto de la controversia. Ante ello, se ha vulnerado principios fundamentales como los de violación al principio del voto directo y secreto, al desconocimiento del deber ciudadano y sobre todo al incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ante ello, solicito que en sentencia se declare la responsabilidad del señor Ernesto Ramiro Yanchatipán por haber incumplido las resoluciones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y sea usted, con su sana crítica, sancione con multa establecida en el 279, numeral 12, es decir, que va hasta máximo 70 salarios básicos unificados, y la suspensión de los derechos conforme a la sana crítica y a la valoración de la prueba que he practicado. Muchísimas gracias, señores. A continuación, un turno de palabra de la parte de moción. Gracias, señor juez. A ver, en esta diligencia, al inicio de la misma, a su autoridad se le ofreció probar la existencia de una infracción electoral y la responsabilidad de la persona denunciada en el cometimiento de esa infracción. No se ha probado ninguna de las dos. Lo que sí se ha probado que el señor Ernesto Yanchatipán el día 13 de abril del 2025 acudió a la junta receptora del voto que le correspondía y ejerció su derecho al voto, al sufragio. Eso se ha probado. Se ha probado que al señor Ernesto Yanchatipán el día 13 de abril del 2025 se le entregó una boleta de notificación, una boleta en la que se le hacía conocer un presunto cometimiento de infracción electoral. Eso se ha aprobado. Nada más. Un hecho más simple. Se ha aprobado también que la persona que cumplía las funciones de coordinadora de mesa informó a la Delegación Provincial Electoral de Bolívar de un incidente o de una presunta infracción electoral de este día, 13 de abril del 2025, en el que estaba presuntamente responsabilizado el señor Ernesto Yanchatipán. Eso es lo que se le ha aprobado a su autoridad. No se le ha aprobado absolutamente nada más. Nada más. Se le acusa al medio defendido de haber utilizado un teléfono celular. No se le indica a su autoridad cómo. Si de pronto utilizó el teléfono para tomar un video, para enviar un mensaje, para tomar una fotografía de la papeleta, para difundir el proceso electoral en redes sociales, en el chat privado. No se le aprobó nada de eso. Nada de eso. ¿Con qué celular fue? ¿En qué momento fue? Y se le ha dicho a su autoridad que el hecho de que el defendido haya suscrito, es decir, haya recibido la boleta, la famosa boleta con el presunto cometimiento de infracción, que ese solo hecho implica un reconocimiento de la responsabilidad. ¿Y dónde queda entonces, señor juez, el artículo 76, número 2 de la Constitución? Solamente cuando exista una sentencia o resolución firme, solamente en ese caso, las personas perdemos la presunción de inocencia. Mientras tanto, no.
El hecho de que yo reciba una notificación, una citación, una boleta, no implica pues que sea responsable, porque si así fuera, señor juez, entonces no estaríamos aquí ante su autoridad. Y simplemente la delegación provincial electoral de Bolívar había o podía proceder a imponer la sanción. Pero no lo pueden hacer porque su autoridad está investida de esta competencia. Y es usted quien debe resolver, en base a las pruebas, si existe o no existe esa infracción y si ha existido la responsabilidad. Se expresa a su autoridad que con una prueba que se practicó aquí, esto es el protocolo para prohibir el uso de dispositivos electrónicos, que con eso se aprobaron que los miembros de la Junta Receptora del Voto informaron al señor Yanchatipán que no podía utilizar el teléfono y que el señor Yanchatipán usó el teléfono. Falso. Disculpe, no falso, diría impreciso. Ese protocolo lo que prueba es que hay una directriz técnica para los miembros de la Junta Receptora del Voto y que ellos tienen la obligación de cumplir y de informarnos a todas las personas que acudimos a las urnas de estas provisiones, de estas obligaciones, de los deberes jurídicos que tienen. Eso prueba. No prueba nada más. Aquí debía venir la persona o las personas que observaron directamente con sus sentidos, que percibieron directamente con sus sentidos de manera personal, ¿sí?, que el señor Ernesto Yanchatipán utilizó o mal utilizó un teléfono o un dispositivo electrónico que era de uso. Y no ha venido. No ha venido ningún miembro de la Junta Receptora del Voto, no ha venido la persona coordinadora de mesa, no ha venido el personal policial y militar que seguramente estuvieron ese día. No se le ha presentado a usted una prueba fotográfica, audiovisual, testimonial o pericial que demuestre la existencia de la infracción electoral. Y menos aún la responsabilidad del denunciado. Su autoridad conoce, por supuesto, lo que dispone el artículo 155 del reglamento de trámites para los procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral, y lo que nos dice que la persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente el hecho relacionados con la controversia, él es un testigo. Y usted no se le ha presentado uno, señor juez. Entiendo, esto lo digo como ciudadano, que son 4 personas las que están en la Junta Receptora del Voto, además del coordinador o coordinadora de mesa, y además de todas las personas que estuvieron ese día, y no han venido ni una persona, ni una sola. Y usted se le pretende probar la responsabilidad diciéndole: vea, nos informaron que existió este incidente y que al señor Yanchatipán le entregamos una notificación y por ende él es responsable. ¿Y dónde está la constancia de que eso ocurrió? No hay. No existe, señor. Y ante el tipo, y señor juez, quiero ser muy claro en esto, no se trata de un tema de duda. Mi argumento no es de duda, es de insuficiencia probatoria. Termino con esto, señoría, pero no sé. El hecho de que esté plenamente vigente una prohibición, una norma jurídica, no implica que las personas lo hayamos incumplido. La autoridad debe resolver en base a convicción, no a presunciones. Y hoy no se le ha brindado esa convicción. Y solicito, señor juez, que en su decisión se ratifique la Comisión del Estado, la presunción de inocencia que tiene el señor Yanchatipán y se ordene el archivo de esta denuncia. Gracias. Bien, una vez que hemos escuchado a las partes y que se les concedió el tiempo necesario para que intervengan, fue concluida la audiencia oral para los alegatos en la presente causa. Señor secretario relator, agrega el expediente las copias de los documentos de identificación de los comparecientes, los medios magnéticos que contienen la grabación de la presente audiencia. Conforme lo previsto en el artículo 84 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, el acta de diligencia será transcrita por el juez y el señor secretario relator. Esta audiencia ha sido grabada en audio y video. Señor secretario relator, indique la hora de conclusión de la presente diligencia. Siendo las 12 horas, como
15 minutos del día de hoy, martes 25 de noviembre de 2025, concluye la presente